a esta charla, de la cual, bueno, se imparte por medio de la Coordinación de Administración. Me presento con ustedes, mi nombre es Camila Aguilar y precisamente soy la coordinadora del programa de Administración, también de Finanzas, Mercadotecnia y de la maestría igual el MBA. Es un gusto para mí contar con la presencia de todos ustedes. Y con esta charla, pues damos inicio a una semana de conferencias, de las cuales van a ser de mucho provecho. Igual les invitamos a que puedan ver aquellas que quedan grabadas, ya que son 2 por día. Les reitero que todas las charlas se van a grabar y se van a subir a la cuenta de YouTube de UCA. Entonces allí pueden encontrar posteriormente todas estas conferencias. En esta noche vamos a empezar con la charla Consideraciones en un entorno vertiginoso y me permito presentar a nuestro exponente, quien es José Manuel Macías Guevara. José Manuel es maestro en Dirección de Capital Humano por la Universidad Anáhuac y es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. En su rol actual como coordinador comercial en una agencia consultora en calidad educativa, lidera iniciativas comerciales que están enfocadas en mejorar la calidad y la acreditación de instituciones educativas tanto a nivel nacional en México como en América Latina. Con una amplia experiencia en capacitación y desarrollo de talento, ha impartido formación para empresas como team buildings e implementaciones de nuevos proyectos, así como en temas esenciales como liderazgo, emprendimiento y negociación. Como consultor de negocios, se ha especializado en la optimización de procesos e institucionalización corporativa, trabajando con diversas empresas para mejorar su eficiencia y efectividad. Además, es especialista en atención a víctimas de la aviación civil, enfocado en accidentes de aviación y actos de interferencia ilícita. En esta charla vamos a ver temas sobre la importancia de la planeación estratégica en contextos de alta incertidumbre. José Manuel nos va a explicar modelos como VUCA y BANI para describir situaciones de cambio rápido y los riesgos asociados. También se abordarán las metáforas del cisne negro y rinoceronte gris para ilustrar diferentes tipos de riesgos, enfatizando la necesidad de identificar y gestionar proactivamente estos desafíos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a José Manuel. Maestra Camila, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches también incluso a todas y a todos. Ahora sí que desde donde nos estén viendo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y pues bueno, me permito también compartir ya presentación para pues de una otra forma comenzar con lo que quiero compartirles el día de hoy. Denme 2 segundos, no sé qué le piqué. Denme 2 segunditos. No, era pregunta, aquí estamos. Listo, ahora sí. Pues bueno, entonces, sin duda, creo que vale la pena rescatar y comenzar con esta sesión con la importancia de lo que es la planeación estratégica, ¿no? Justamente habrá quizás algunos de ustedes que hayamos tomado esta materia en estas últimas 3 semanas y pues bueno, quiero complementar mucho con la importancia de conocer, pues básicamente cuáles son los riesgos que podemos que se nos pueden presentar, ¿no? Si bien para quienes ya tomaron la materia o para quienes están próximos a cursarla, por supuesto que hay cuestiones muy importantes y para poder tener una buena planeación estratégica, lo primordial es poder conocer el entorno, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ahora sí que mi primer pregunta para empezar a reflexionar sobre lo que vamos a platicar al día de hoy, pues es si de verdad el entorno actual es vertiginoso o no. Por vertiginoso, por supuesto, entendamos una constante situación de cambio y no solamente cambios pequeños, ¿no? Sino cambios bastante grandes que tan solo la gran noticia del día de hoy, por si la han podido revisar, pues las bolsas de valores del mundo, todas están caídas, ¿no? Y por ahí pues mencionan que esto no se ve desde la crisis de 2018, incluso desde antes, ¿no? Y bueno, y de hecho, empezando por, no se veía desde la pandemia, que tal vez esto puede ser repercusión de lo que se trató de controlar durante estos 4 años. Y pues bueno, creo que también voy a mencionar un poco sobre la pandemia, aprovechando la noticia del día de hoy, ¿no? Entonces sí, hay que considerar que el entorno hoy en día tiene cambios grandes y constantes.
Entonces, en este sentido, me encanta primero esta primera imagen. No sé ustedes si saben cómo vuela un avión, ¿no? Creo que ahorita estamos en materias de administración. Quien tenga conocimiento de cuál es la magia para que un avión vuele, pues bueno, por favor, también si lo quieren compartir, adelante. Pero lo que quiero reflexionar con esta imagen, no sé ustedes, pero a mí me parece todavía fascinante y todavía considerando que pues vengo de la industria de la aviación también, me sigue pareciendo impresionante cómo estas ballenitas voladoras, estos monstruos, el tonelaje que tienen, pues cómo se pueden sostener en el cielo, ¿no? En primera, cómo despegan, si yo apenas brinco 20 centímetros y eso porque, pues bueno, ya la rodilla como que empieza a dar de sí. Pero bueno, ¿cómo es que estos aviones pueden lograr volar, ¿no? Sí, Juan, no sé si tengas algún comentario. Veo la manita levantada. A principio de Bernoulli. Ok. Gracias, Eugenio. ¿Sí, Juan? ¿No? Ok. Ah, perfecto, Javier. Ahí luego me enseñas a brincar porque yo de plano nada más no lo logro. Y entonces, pues bueno, de una u otra forma, ahorita ya mencionaron un principio de Bernoulli, creo que esto empieza a complicar un poquito el entendimiento, ¿no? Si yo les preguntara, bueno, ¿qué es el principio de Bernoulli? Sin duda tendría que haber toda una explicación y podríamos llevarnos toda la sesión sin duda y nos faltaría mucho tiempo para explicar cuál es, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que el avión vuela con magia, ¿no? Entra al aire y solo se sustenta con magia, pero lo que quiero llegar es justo toda la mecánica, toda la física que hay detrás de estas ballenitas voladoras, pues sin duda es algo complejo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a todas y a todos ustedes, ¿qué es más complejo? ¿Ok? Por favor, si gustan participar, me encanta que estas conferencias y estas participaciones, valga la redundancia, sean participativas de su parte, pero quiero preguntarles, ¿qué es más complejo? ¿Hacer volar un cohete o criar un bebé? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a su pregunta, yo considero que es más complejo crear un bebé o crear un niño, Ok, porque el conocimiento en cuanto a la educación humana es, para mi opinión, mucho más complejo, puesto que pues, se sabe muy poco acerca de pues, el neurodesarrollo y ese tipo de situaciones. En cuanto al otro ejemplo, creo que, perdón, con suficiente estudio y una ardua investigación se puede llegar a la conclusión de cómo hacerlo, ¿no? Como se ha visto en los últimos años. En cambio, el desarrollo infantil, pues a lo mejor considero en estos días que se ve un poco precario, ¿no? Por a lo mejor las condiciones en diversos países, la situación infantil y ese tipo de cosas. ok. Ok, muchísimas gracias. Por allá también vi algunos comentarios que dicen crear un bebé. Antes de pasarle la voz a los que tienen la manita levantada por ahí, vi, Caleb, dices que crear un bebé es instintivo. En sí, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es complejo o no es complejo entonces crear un bebé? Bueno, y si no, a ver, tengo por aquí la manita de Alejandro. Alejandro Salazar, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es que la pregunta como tal es abierta, ¿sabe? O sea, no es como que al grano se puede decir, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque al final de cuentas preguntas cuidar un bebé. Bebé, ok, un bebé se considera de 1 año a 2, bueno, de 0 a 2 años, ¿no? Se puede decir, pues es un bebé. O por ejemplo, de la nave, ¿no? O sea, hacia dónde quieres llegar, ¿no? O sea, creo que tendría que ser más específica la pregunta para saber exactamente cuál sería más compleja, ¿no? ok, ok. Me gusta y justo dejemos esa idea al aire, en el aire. Me gusta. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, a ver, de Laura, Marvin, Iris, César, Mario, que tiene la manita levantada, ¿alguno de ustedes considera que un cohete es más complejo o más complejo de lograr? Yo, profesor Laura, Adelante, Laura, por favor. yo pienso que depende la posición en la que se encuentre cada individuo. Puede Ok, ser que para unos
sea complejo criar a un niño, por eso es que deciden no tenerlo. Ok, Y si estoy en el ámbito, según el tema, pues quizás para mí sea más fácil arrancar un cohete, ¿no? ok, ok. Laura, muchísimas gracias. Por aquí también en los comentarios, la crianza de un bebé, ya que no hay un manual que explique cómo por el contrario, el otro ejemplo con estudio y un manual correcto se puede hacer. Ok, gracias Luis. Eugenio nos dice, son ámbitos completamente distintos, pero por el número de elementos involucrados diría que hacer volar ese cohete de la foto. Ok, y Fanny nos dice que es complejo crear un bebé, ya que volar un cohete ya tiene un método de cómo hacerlo. Ok, muchas gracias. Y gracias a todas y a todos los que levantaron la mano. Me encantaría de verdad escuchar todas las opiniones, pero bueno, al menos creo que de una u otra forma, posiblemente, estamos englobando todas las posibles respuestas que todos ustedes nos quieren dar. Eh, pero bueno, sí, creo que todos tienen razón. A mí no me gusta decir que hay una respuesta correcta o una incorrecta, pero vamos a explorar las situaciones, ¿no? Por una parte, volar un cohete, hay todo un proceso, por supuesto, desde la misma mecánica de los complementos, los materiales de qué tienen que estar hechos para que no explote en vuelo, ¿no? Por ahí tenemos que tomar en cuenta, ¿alguien tiene el micrófono desconectado o abierto que quiera participar? ¿No? Ok, perfectísimo. Sí, entonces sin duda el tema del cohete seguro tiene toda una ingeniería detrás, todo un estudio. Julio dice que ambos son complejos según sea el deseo y capacidad de cada persona. Ok, creo que aquí estamos mencionando temas muy interesantes y esto es justo lo que quería rescatar. Muchos decimos depende cuál es el objetivo, depende qué tan ambiguo o qué tan específica sea la pregunta, ¿no? Que por ahí, Alejandro, mencionabas al principio y por eso quería dejarla por ahí en el aire y Víctor nos dice que depende de la experiencia de cada persona. Sí, creo que estoy de acuerdo y al mismo tiempo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Sin duda, tomemos en cuenta, a ver César, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Al igual que el compañero anterior, o sea, ambas preguntas son complejas, ¿sí? Ok, Pero no puede comparar, o sea, el tema de un cohete, usted lo puede reconstruir o volver a hacer, con un bebé no, ¿ya? Entonces, de por sí, o sea, per se, el simple hecho de poder fecundar una vida ya es complejo. Eh, Creo que ok. está comparando peras con manzanas, así es como yo lo veo. Eh, Gracias, profe. gran observación, sí, gran observación, estoy comprando peras con manzanas. Yo solo pregunté qué es más complejo. Efectivamente lo hice tan ambiguo a propósito porque va a depender mucho de lo que querramos considerar. No obstante, el cohete de una u otra forma, ahorita ya ahora sí me voy a seguir, gracias por sus participaciones. De una u otra forma, el cohete, lo que sí hay que considerar es que ya prácticamente todo está planeado. Para poder despegar un cohete, ya tenemos muchas cosas sumamente planeadas para que se logre con éxito. Ya hay cálculos de clima, hay cálculos desde qué base tiene que despegar. Nuevamente, los materiales ya se consideró peso y balance, cantidad de combustible, bla, bla, bla. Todas esas variables ya están consideradas. ¿Y qué es lo que pasa? De repente, por supuesto, puede haber nuevamente variables que nos cambien por completo la situación. Un huracán, tan solo el simple cambio climático, o bueno, perdón, no el cambio climático, sino el clima como tal de ese día puede cambiar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Simplemente se cancela el despegue y podemos reprogramar. Y justamente, a ver, el cohete explota y ya, ¿qué es lo que podemos hacer? Volvemos a construir, ¿no? Entonces, prácticamente el cohete tiene muchísimas variables muy estandarizadas y muy controlables. Por el contrario, el bebé, sin duda, por ahí veamos los comentarios, ¿no? No hay un manual, no hay cálculos que podamos hacer. Incluso con el bebé, y bueno, ya no enfocándonos nada más en la etapa maternal, ¿no? Sino conforme va creciendo esta persona, esta personita, el bebé, no podemos controlar con quiénes se desarrollan, con quiénes interactúa, quiénes van a ser sus amistades, las personas con las cuales este bebé
crezca, van a formar también parte de su crecimiento, parte de su criterio. Por lo tanto, esas variables ya no las podemos controlar. Y efectivamente, ¿qué pasa si se nos enferma el bebé? No es como que podemos decir, ya, a la basura, vamos a agarrar un bebé nuevo, ¿no? Por supuesto que eso no lo podemos hacer. Tenemos que corregir sobre la marcha. Tenemos que cambiar la metodología quizás de enseñanza-aprendizaje. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer y considerar con un bebé porque no hay nada que podamos predecir, efectivamente. A un cohete no podemos, de por sí a un bebé no podemos diagnosticarle, bueno, de hecho ya sí, con temas de la genética, ¿no? Pero no es como que podemos predecir en tal edad le va a salir cáncer y a lo mejor sí, ¿no? Digo, ya, al menos en temas de salud no estoy tan empapado, pero sin duda hay muchísimas cuestiones que de todos modos no podemos controlar. Y nuevamente, tan solo las interacciones sociales son variables que no podemos controlar. Entonces, considerando las variables controlables y no controlables, independientemente de si es física, química, matemáticas, administración, lo que sea, hablando desde la perspectiva de variables que podemos controlar y variables que no podemos controlar, un bebé es mucho más complejo, ¿no? Nuevamente por el tema de cómo podemos controlar las variables. Entonces, desde esta perspectiva también, quiero continuar con esta conversación donde justamente, pues, ver cómo es el entorno, ¿no? Sin duda, el entorno también tiene muchísimas variables que no podemos controlar. Sin duda podemos generar hipótesis, podemos de una u otra forma eh, pronosticar, sí, yo creo que pronosticar es la palabra correcta. Podemos de una otra forma predecir qué cosas pueden ocurrir de acuerdo con el comportamiento de ciertas variables. De todos modos, es muy complicado, muy complejo poder predecirlas todas y mucho menos controlarlas. En este sentido, traigo para ustedes un par de acrónimos referentes a cómo podemos identificar la complejidad o estas variables que vuelven a nuestro entorno vertiginoso. La primera de ellas es el acrónimo VICA, o también incluso lo pueden encontrar como VUCA en inglés, ¿no? Esto es porque es un acrónimo, ya ahorita les platico de qué va cada una de las palabras, bueno, sí, de las letras que componen este acrónimo. Y pues bueno, nada más para darles también a conocer que no es un modelo, sino es simplemente un acrónimo para hacer referencia a cómo es el entorno. Lo desarrolló el ejército de los Estados Unidos en la década de los 90 durante la Guerra Fría. Fue una manera en la que ellos, pues de una otra forma, quisieron darnos a entender cómo es el entorno. Y entonces, para empezar a conversar al respecto, pues bueno, en términos de VICA, la V empieza por la volatilidad. El entorno es volátil, significa pues un tanto la velocidad y la magnitud de los cambios. Esto implica cambios muy rápidos y normalmente impredecibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, ¿no? Tan solo hoy, con esta noticia de que las bolsas de valores del mundo cerraron en números rojos, pues eso es algo volátil, ¿no? Tan solo fluctuaciones incluso en los precios de materias primas, el combustible, un día está a cierto dólar por barril, otro día está $3 más caro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos dicen que el entorno es volátil, ¿no? Y ahora, ¿qué estrategias podemos implementar para poder mitigar o reducir el impacto de la volatilidad en el entorno? Pues simplemente ser un poquito más flexibles en nuestras organizaciones, que la toma de decisiones sea más ágil y la capacidad de adaptación a los cambios también sea rápida, ¿no? Entonces, empezando por ahí, justamente este acrónimo, el VICA, empieza con la volatilidad, ¿no? Y sí, efectivamente, la volatilidad puede llegar mucho con el tema del consumismo, oferta y demanda, por supuesto, nada más que sí, nada más para que se lleven un tanto a reflexionar, pues efectivamente el entorno es volátil. ¿Qué más? La I viene de incertidumbre. Yo les decía justamente, gracias Víctor, efectivamente ese es el acrónimo, ¿no? Les decía que VICA también puede ser VUCA por lo que significa la I en inglés, que es uncertainty. Entonces, pues yéndonos nada más al español, la incertidumbre. ¿Qué nos dice la incertidumbre? Pues es falta de predictibilidad y la dificultad también para prever eventos futuros. Esta incertidumbre implica que la información incluso es
o no hay información o incluso la información no es clara, ¿no? No siempre tiene que haber ausencia de información, sino la información puede ser no clara. Aquí también, bueno, algunos ejemplos sobre incertidumbre en el entorno, pues hablemos de cuestiones políticas, ¿no? Y sobre todo en regiones clave para hacer negocios. Por ejemplo, tan solo, digo, hablando desde mi realidad, por supuesto, de aquí de México, ustedes sabrán que Elon Musk está o estaba, no lo sabemos, parte de la incertidumbre, está o estaba invirtiendo en el estado de Nuevo León, una planta de Tesla, ¿no? Para la construcción de autos. Entonces, en este sentido, pues él dijo, vamos a detener la construcción hasta saber si o quién queda como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces prácticamente esto ocurre porque Donald Trump, si es que gana, él dijo que va a aumentar aranceles a todo auto construido en México, ¿no? Entonces cualquier auto construido en México que sea, en nuestro caso, importado a Estados Unidos, le van a poner unos impuestos adicionales. Por lo tanto, Elon Musk dice que esto ya no es rentable para Tesla, ¿no? Entonces, eso es un momento de incertidumbre que, pues bueno, hay información, pero puede no ser clara, o incluso es información insuficiente y demás, ¿no? Entonces, esa es la parte I de este modelo VICA o de este acrónimo VICA. Hablando de la complejidad, cuando hablamos ya de complejidad, y por eso quise empezar con el tema de qué es más complejo, un cohete o la crianza de una persona, efectivamente la complejidad habla de una presencia de múltiples variables que además están interrelacionadas entre sí. Esto, pues, por supuesto que complica la comprensión y la gestión de la situación, atenderla como tal. Simplemente tener un sistema tan complejo, pues bueno, implica también tener sistemas difíciles de entender y de predecir, ¿no? Por ejemplo, las cadenas de suministro internacionales. ¿Qué nos pasó en pandemia, ¿no? En pandemia, de repente, las importaciones y exportaciones se detuvieron, y sobre todo las precedentes de China, pues por este tema de que es tan complejo, tan solo el hecho de que un buque no llegue con la materia prima necesaria para seguir la cadena de producción, ya desde ahí ya detuvo no solamente la importación y exportación, sino la producción de muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces, en este sentido, una pequeña fisura en toda una cadena de suministro, una pequeña fisura en un sistema bastante complejo, puede derribarnos el sistema per se en su totalidad, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocer que el entorno es complejo. Y hablando de la A en VICA, justo hablamos de ambigüedad. La ambigüedad pues habla de tener falta de claridad sobre la interpretación de los datos, la interpretación de los eventos. Esto implica que no hay una respuesta clara y las situaciones pueden interpretarse de maneras diferentes, ¿no? Eh, no sé si por ahí han visto una imagen donde pues hay dos personas viéndose de frente y debajo de ellas o en medio de ellas hay lo que parece ser un número 6 o un número 9, ¿no? Es la misma situación, esta persona lo ve como un 6 y esta persona lo ve como un 9. ¿Quién está correcto o incorrecto? Es ambiguo, ¿no? Entonces también por eso mismo podemos decir que el entorno es ambiguo y eso genera también cierta incertidumbre. Otro ejemplo que podemos ver hoy, por ejemplo, la adaptación de nuevas tecnologías emergentes que aún no tienen una aplicación clara o estándares establecidos. No sé si les resuena, pero la inteligencia artificial es algo que hoy por hoy todavía es muy ambiguo su uso. Tan ambiguo que, sí, por supuesto, Víctor Ramos puede tener la razón, pero es ambiguo al final, ¿no? Entonces, retomando el tema de la inteligencia artificial, ¿qué tan ambiguo es hoy por hoy que a pesar que ya tenemos bien identificado inteligencia artificial creativa, inteligencia artificial como ChatGPT que te genera conversaciones, inteligencia artificial que te genera imágenes, videos y demás, aunque ya puede tener cierto uso claro, de todos modos el trasfondo aún no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Y es por eso que, no sé si recordarán, si fue el año pasado o a principios de según yo fue el año pasado, que Elon Musk, siendo uno de los involucrados en el desarrollo de inteligencias artificiales, Mark Zuckerberg, ChatGPT, Google, ¿no? Con Gemini. ¿Qué es lo que dijeron varios de los expertos? Vamos a detener el desarrollo de la inteligencia artificial porque si esto cae en manos de gente mala, pues no sabemos qué puede llegar a pasar con el uso de la misma, ¿no? Incluso por ahí recuerdo el año pasado también algunas noticias del desarrollo de inteligencia artificial para uso militar,
hubo, con una inteligencia artificial en particular, hubo 2 simulaciones, ¿no? Ahora sí que de varias simulaciones que se hicieron, hubo 2 simulaciones en las cuales en una, el dron de guerra, o sea, ya hablo de dron pilotado a distancia, en simulaciones nuevamente, el dron de guerra, uno de ellos se suicidó, ¿no? Entre comillas, porque no tiene vida, pero digamos, este dron se tiró a sí mismo para acabar con su vida útil porque se sentía controlado, ¿no? O sea, digo, tal cual, y se sentía no libre de poder hacer lo que quisiera hacer. Mientras que otro de estas simulaciones incluso derribó la torre de control en la cual estaba el piloto dentro de la simulación, para que no haya de que no es cierto, esas son mentiras, no, dentro de simulaciones, es decir, no fue real, pero en esta simulación el dron derribó la torre donde estaba controlando su piloto porque descubrió que él es el que lo estaba controlando, ¿no? Entonces, pues imagínense, este tipo de situaciones a mí me suenan a una película muy famosa en la época de los 80s, ¿no? Donde pues viene Skynet. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Quién sabe? Entonces, hoy por hoy todavía es muy ambiguo el uso que se le pueda dar a la inteligencia artificial. Por lo tanto, esto, si se dan cuenta, pues es parte del entorno. Ahora, nuevamente hay una particularidad, pues bueno, como les mencionaba, este acrónimo se desarrolló en los 90s. ¿Qué ha pasado de los 90s al día de hoy? Además de que han pasado más de 20 años, pues ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué innovaciones han habido? ¿Qué cuestiones en el entorno también han ocurrido? Entonces, por lo tanto, al menos la de mayor impacto y más reciente es la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, James Cassio, en 2020, James Cassio es un antropólogo y lo que James nos dice en 2020 es que el entorno es todavía más complejo de lo que el ejército de los Estados Unidos nos lo presentó. Entonces nos presenta o nos comparte un nuevo acrónimo a utilizar para poder identificar los riesgos en el entorno. Uno de ellos, o bueno, más bien, perdón, este acrónimo es FANI o BANI en inglés, nuevamente también por las palabras tal cual en el idioma. Entonces, en el idioma español, pues FANI habla de fragilidad. La fragilidad, o en inglés es de brittle, ¿no? Tal cual la traducción de la misma. Entonces, por temas de fragilidad, pues hablamos de propensión a romperse bajo presión. Lo quebradizo describe sistemas que aparentan ser sólidos, pero pueden colapsar fácilmente ante cualquier cambio, ¿no? Entonces, digo, hay cierta relación entre la fragilidad y la complejidad de VUCA o de VICA, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en temas de fragilidad, regresamos a los sistemas financieros. Recordaremos también, al menos en México, no estoy muy seguro cómo haya ocurrido en otros países, pero cuando Donald Trump escribió el primer tuit de Make America Great Again, bueno, también las bolsas cayeron. No sé, esos pequeños detallitos que pueden colapsar fácilmente, entonces nos habla de que el entorno es frágil, se puede romper en cualquier momento. Quizás alguna de las estrategias para reducir la fragilidad, pues es fomentar la resiliencia y la capacidad de recuperación, ¿no? También no ser tan dependientes o excesivamente dependientes de una sola variable, ¿no? Por aquí, al menos aquí en México mencionamos no poner todos los huevos en la misma canasta, pues esto implica no diversificar los ingresos, diversificar incluso los proveedores. Si le ponemos toda nuestra atención, toda la carne al asador, a un solo proveedor, a una sola fuente de ingresos, con lo frágil que se puede llegar a romper, se nos cae la economía personal o incluso de la misma compañía, ¿no? Entonces, eso es la fragilidad. Ahora hablando de la A, habla de ansiedad. Aquí, si se fijan, ya empezamos también a entrar no solamente en características, ¿cómo se llama? En características duras, sino incluso en características más hacia la persona. Entonces, tal cual la ansiedad, pues habla de un estado de estrés constante, un estrés psicológico que incluso nos hace inoperantes. Y esto se desarrolla por estar en un entorno impredecible. Hoy por hoy, ¿quién no hemos padecido o sufrido de alguna situación de ansiedad, al menos de pandemia para acá, ¿no? Y por eso menciono de pandemia para acá, porque pues este modelito FANI
nos habla desde 2020 al día de hoy. Entonces, ¿quién no hemos sentido de repente esta ansiedad porque no sabemos si vamos a mantener nuestro empleo? No sabemos cómo va a estar el tema de salud en su momento, por supuesto. Digo, esto ya espero nos quede grabado el tener que estar siempre buscando nuestra salud, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy, ¿cómo podemos reducir la ansiedad en las organizaciones? Pues de una otra forma, fomentando el bienestar y el apoyo psicológico, ¿no? Hay que desarrollar una cultura organizacional que sepa gestionar el estrés. Hoy por hoy hemos ya escuchado mucho estas herramientas de mindfulness, estas herramientas también de como que ya se hizo mucho más presente el saber respirar, controlar nuestra respiración y no que la respiración nos controle. Por ahí también, por supuesto, actividades físicas, ¿no? Hay que promover un estado de salud sano y al menos aquí en México, pues justo se desarrolla la NOM 035 hablando sobre riesgos psicosociales en el entorno laboral. Es por eso que hay que estar también monitoreando el tema de la ansiedad, ¿no? Hablando de la N en Fanny o Bani, la N habla de que es algo no lineal. Eso también va a tener mucho que ver con la complejidad del acrónimo VICA, porque la no linealidad, o que sea no lineal, implica que las relaciones causa y efecto no sean predecibles, ni tampoco proporcionales. Cualquier pequeño cambio puede tener efectos grandes. Aquí retomo el ejemplo de Trump con sus tweets. Un solo tweet, cómo desencadenó el alza en el tipo de cambio con respecto al dólar, cómo desencadenó también el alza en muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, es un efecto mariposa, ¿no? Algo que no está directamente relacionado, no es como que Trump haya invertido o bajado las tasas de interés, como es lo que se especula que pueda llegar a pasar con la baja de las bolsas de valores del día de hoy. Pues bueno, al final, un detallito generó algo completamente distinto. El siguiente comentario que voy a hacer va a ser en un sentido un poquito más hacia lo burdo, un poquito hacia la comedia, así que no me lo tomen tampoco personal, por favor. Pero ¿cómo puede ser que alguien que se comió un murciélago vean todo lo que provocó en la pandemia, ¿no? Ahora sí que no pudiste mejor comerte unas papitas, un arrocito en vez de un murciélago, ¿no? Entonces, en ese sentido, como algo que, por supuesto, de acuerdo con el origen que nos contaron de esta enfermedad, pues bueno, todo lo que provocó, ¿no? Y es todo un efecto mariposa. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos reducir el impacto no lineal? Pues adoptando enfoques de pensamiento más sistémicos, ¿no? En el sentido de que podamos identificar causas y efecto, árboles de decisiones para saber también qué y cómo podemos, de una u otra forma, anticiparnos a cualquier tipo de cambio, ¿no? Y por último, la I de este acrónimo habla de que es incomprensible. La incomprensibilidad implica que ciertos eventos y situaciones sean difíciles de entender o de explicar, un tanto relacionado con la ambigüedad. Si se fijan, hay una relación casi directa entre Vika y Fanny, ¿no? Como que una sustituye a la otra. No significa que así sea, pero tienen cierta relación, ¿no? Y entonces, en temas de incomprensible, la información también podemos tener un exceso de información, y de hecho creo que ya lo vivimos. ¿Cuántas veces no hemos caído en fake news? ¿No? Justo con la inteligencia artificial, ¿cuántas imágenes no se han, pues, manipulado? Qué viral se volvió la imagen del Papa Francisco con su chamarra, ni me acuerdo qué marca es, ¿no? Pero lo veíamos aquí con el flow al Papa, ¿no? Y entonces eso es desinformación, un tanto ya el exceso de la misma, que hoy por hoy con el Internet tenemos información de todo tipo y pues ya tampoco tenemos la certeza de su veracidad, pues tiene que ver con este tema de incomprensible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante que tenemos que ver entre Vika y Fanny? Ahora sí que para, de una otra forma, empezar a aterrizar estos dos términos, pues Vika es útil para entender cómo estos cambios rápidos y sus múltiples variables pueden afectar a las organizaciones. Mientras que Bani resalta la importancia de la resiliencia, el bienestar, el pensamiento sistémico y el aprendizaje mutuo. Entonces, en este sentido, para aterrizar ambos, con un ejemplo claro y real y que todos vivimos, y para aterrizar ambos conceptos, pues cómo fue la pandemia por COVID-19. Tomando como referencia el acrónimo de VICA, pues podemos hablar que, pues por una parte, con la volatilidad, provocó cambios rápidos y significativos en la demanda de bienes y servicios. Lo que les decía, ¿no? El hecho de que se hayan frenado
las rutas de comercio, sobre todo marítimas, pues cómo nos afectó. Fue súper volátil, este caso en particular, hablando desde el desconocimiento también de la duración de la pandemia, políticas gubernamentales y vacunación. Fue totalmente incierto, pues no, ahora sí que, ¿qué vacuna es la mejor? ¿Cuánto va a durar? Yo me acuerdo perfectamente en ese momento, cuando, al menos cuando llegó a México, ¿no? Porque sé que en diferentes países los casos empezaron a presentarse en tiempos distintos, ¿no? Pero al menos aquí en México, que fue por ahí de mediados de marzo, eh, estos temas insalubres, perdón, insalubres, inciertos, perdón, se me cruzaron los cables con el mensaje, este tema incierto, pues justamente yo me acuerdo perfecto, ¿no? Regresamos un martes, porque ese lunes fue un día feriado aquí en México, regresamos el martes, ya ese fin de semana como que ya empezábamos a ver un alza impresionante en casos de COVID aquí en este país. Y pues el martes llegamos, o yo llegué al trabajo y nos dicen, ¿sabes qué? Toma tus cosas y vamos a la casa, ¿no? Parece ser que nos vamos a tardar como 2 semanitas pensando en cómo nos fue con, también aquí en México en 2008 con el tema la H1N1, ¿no? La gripe porcina. Pues de una otra forma, o fue aviar, ya no me acuerdo, qué pésima memoria. Justo en ese momento fueron como 2, 3 semanitas y dijeron, pues va a ser un caso similar, en 2, 3 semanitas regresamos, pero llévate tus cosas para que puedas trabajar desde casa. Y pues, ¿cuál? No fueron ni 2, 3 semanitas, tampoco fueron 2, 3 meses, como se fue comentando, ya no fueron 6 meses, llenos aquí, retomando actividades hasta año y medio después que empezó la vacunación, ¿no? Entonces, justamente este tema de la incertidumbre provocó, o más bien fue provocada por todas estas variables que no podíamos controlar. Desde la complejidad, pues complicó las cadenas de suministro con el cierre de fábricas, restricción de transportes, los espacios públicos, limitando el aforo, ¿no? También recordemos por ahí algunas imágenes que ya hasta parecen como de sueño, ¿no? Gente que iba al supermercado con pantallas, con televisores encima, justo las escuelas. Hoy qué rezago tenemos educativo en todo el país, en todo el mundo, ¿no? Por falta de poder estar atender a las clases. Entonces, pues justamente todo esto, y también recordando algunas imágenes desde afuera de tiendas departamentales llenas de hongos, ¿no? Porque no había circulación de aire, proliferación de hongos, pues bueno, todo este sistema complejo nos agarró a todos con las manos en las bolsas, ¿no? Y desde la ambigüedad, pues no saber qué medidas sanitarias serían efectivas para la toma de decisiones, ¿no? Que si el quédate en casa, que si la vacunación, que no sabíamos todavía si el virus se contagiaba por aire o solamente por contacto y gotículas, ¿no? Entonces todo esto fue muy ambiguo, provocando, o ya más bien todo esto, pues mostrando cómo aplica caos total, efectivamente, cómo aplica este acrónimo con el tema de la pandemia. Ahora, ¿cómo se ve la pandemia desde un acrónimo BANI? En primera, pues bueno, la pandemia reveló la fragilidad de los modelos de negocio, de una u otra forma, sobre todo aquellos dependientes de la presencialidad, ¿no? Nuevamente, ¿cuántas escuelas no cerraron porque no tenían la infraestructura tecnológica suficiente para seguir impartiendo clases virtuales? Y no solo infraestructura tecnológica, sino también el modelo de enseñanza-aprendizaje no es el mismo en presencial que en virtual. También, por supuesto, ¿no? Justo los hospitales, la falta de capacidad, qué frágil fue que se colapsaran los sistemas de salud, ¿no? Que eso sí también va a depender, o tal vez dependa mucho de que en muchos lugares el sistema de salud es más reactivo que preventivo, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ahí ya solitos nos estamos, pues, saboteando, por decirlo de alguna manera. Hablando sobre también la rápida evolución, ¿no? La rápida evolución del virus como tal, pues afectó el bienestar junto con su productividad, ¿no? Por ahí, pues ya apenas nos estábamos medio adaptando a la primer variante y de repente nos llega Delta y ya no es Delta, ahora es Omicron y luego Omicron X3.0, que ya no sabemos si tenía nombre de Autobots o de Decepticons, ¿no? Un poco haciendo referencia a los Transformers. Entonces, pues bueno, toda esta rápida evolución nos afectó no solamente en la salud física, sino también en la salud emocional, ¿no? Por eso generó mucha ansiedad. Y de hecho, hoy por hoy, digo, si bien el tema de la salud emocional es algo que ya se le empezó a dar mucha relevancia hasta hace unos pocos años,
desde la pandemia. Si de por sí el virus per se generó cambios neurológicos para desarrollar síndromes cognitivos, también el mismo entorno Bani o Fani generó una pandemia más silenciosa, ¿no? Que es la de la salud emocional. Hablando sobre que sea no lineal, pues un pequeño cambio en la cadena de suministro afectó al resto desproporcionadamente. Nuevamente mi ejemplo, ¿no? Como alguien que se comió un murciélago ya nos pegó a todos, ¿no? Y por último, pues bueno, que la rápida propagación de la información, ahí disculparán el typo, y desinformación provocó que fuera difícil entender la situación. Justo, unos decían, ¿sabes qué? Se propaga por el aire, y entonces ya prácticamente no queríamos ni salir a tirar la basura, ¿no? Ni siquiera salir a la tienda de la esquina. Otros decían, no, es que es por contacto, es que es por gotículas, no, que no fue el murciélago, fue provocado en un laboratorio, no, que no es laboratorio, es el mismo calentamiento global, que todos tendrán razón seguramente, no lo sabremos, pero esa desinformación, pues sin duda provocó problemas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en los negocios o cómo podemos aplicar conocer al entorno desde una perspectiva VICA o desde una perspectiva FANI? Pues hay que de una otra forma en las organizaciones desarrollar la resiliencia organizacional, también fomentar una cultura de aprendizaje continuo, por supuesto implementar la planificación de escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si? Solo, ojo, no planeemos demasiado porque luego la acción no llega, y también apoyo al bienestar psicológico, ¿no? Hoy por hoy ya es importante también ver por la gente. ¿Ok? Entonces, esto es importante que se lo lleven, que lo hagan ya también un poquito más consciente, porque si no identificamos los riesgos en el entorno, y lo recordarán también en cuestiones ya más de planeación estratégica, un análisis FODA, un análisis PESTEL, ¿no? Para poder identificar esto, ahora podemos complementar con estos dos acrónimos, ¿no? Entonces, ahora, ¿podemos predecir los riesgos? Fíjense que Nassim Taleb en 2007 publica este libro, habla de los cisnes negros. Toma como referencia al cisne negro porque de una u otra forma en la época medieval, donde por supuesto no había internet, no había viralidad de la información, lo común era ver cisnes blancos. Entonces cuando llegaba alguien a decir, oye, hay un cisne negro por allá, lo tiraban de loco, ¿no? Eso no existe, los cisnes negros no existen. Quiero hacer énfasis en esta pequeña frasecita. Y entonces, pues resulta que sí existen, ¿no? Por supuesto, son estas mutaciones en las especies donde el cisne o su plumaje se vuelve negro, en fin, y por supuesto también está el albinismo en contraparte, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Pues es que los cisnes no son negros, no existen. Y entonces, ¿qué ocurre? Hablando ya a modo de riesgos, con esta justo metáfora de poder identificar estos riesgos como un animal o como un cisne negro, estos son sucesos a gran escala, imprevisibles, irregulares y con unas consecuencias de gran alcance. Es decir, son cuestiones que nos agarran de imprevisto y son muy fuertes, ¿no? Por el contrario, o la otra metáfora, bueno, y este lo pueden leer, tal cual el libro de Taleb Nassim, o Nassim Taleb, perdón, se llama Cisne Negro. Ahí pueden leerlo y profundizar en cómo podemos identificar cisnes negros, cómo podemos no solamente identificarlos, sino incluso también contraponernos ante ellos, ¿no? Y por otra parte, Michelle Booker en 2016 nos habla de la metáfora del rinoceronte gris. Este también es un libro. Y el rinoceronte gris habla de un conjunto de peligros evidentes que sistemáticamente son ignorados, representando amenazas con una elevada probabilidad de hacerse reales y además que también lleven un impacto elevado. Y entonces aquí, si prestan atención los siguientes 2-3 segundos en pantalla, de acuerdo con la animación que le quise dar a nuestro hermosísimo rinoceronte gris, como podrán ver, empieza pequeño y termina haciéndose grande. Por eso hace referencia al rinoceronte, porque es un animal muy, muy grande y muy fuerte también. Y entonces podemos ir viendo a lo lejos un puntito, ¿no?
Y pues podemos decir, no sé si bien, no sé si va o viene, ¿no? Entonces lo ignoramos, seguimos haciendo nuestras cosas, regresamos a poner atención, ese puntito ya se volvió un poquito más grande, pero bueno, todavía lo vemos un poco lejano. No le vamos a hacer el suficiente caso. Y entonces volteamos, seguimos haciendo nuestras cosas y cuando regresamos y cuando menos lo esperamos, el rinoceronte ya lo tenemos de frente a punto de embestirnos. Y pues ahora sí que como las leyes de la física, fuerza es igual a masa por aceleración, imagínense la velocidad de este animal con la fuerza por el peso que tiene, pues nos da por completo eh, hasta por donde más nos duele, ¿no? Entonces el rinoceronte gris es un riesgo que por ahí lo vemos, pero no lo hacemos caso y cuando menos lo esperamos, ya nos pegó. Entonces, la pandemia de COVID-19, ¿qué fue? ¿Un rinoceronte gris o un cisne negro? ¿Ustedes qué dicen? Por favor. No supe Yo, Víctor, gracias. Víctor, adelante. Yo digo que ambas, porque por ejemplo, al menos acá en México, como comenta profesor Manuel, muchos decían que era un tema del gobierno y que no existía la parte de la pandemia, que era un invento que para parar la economía y que se venía un golpe de Estado y situaciones de ese estilo. En ese caso sería por la parte del cisne negro. Y cuando realmente ya se declara aquí en México, que fue entre marzo y abril, ya es el efecto rinoceronte, porque ya nos llega y ya todos tenemos que aislarlos, no salirnos, hacer cosas muy limitadas, y si sales, cuídate y protégete, y sal si solo es necesario, si no, no salgas. Entonces yo digo que son ambos efectos lo que sucedió en la parte de la pandemia. Ok, y eso desde la perspectiva de México. Y desde una perspectiva china. Considero que fue un efecto cisne. ¿Por qué? Okay. Por la parte de la cuestión que comentaron que el chino se comió al murciélago y que decían, ¿cómo se va a poder comer un murciélago? Y de ahí va a provenir la enfermedad. Entonces, okay, no lo creían que fuera o surgiera de ahí, vaya. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar al respecto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quisiera dar mi opinión. Considero, bajo mi opinión, que sí tiene en parte una visión con ambas posturas en cuanto al cisne negro y al rinoceronte blanco, pero igualmente desde mi opinión considero que se inclina un poco más por el rinoceronte blanco, y tengo esta opinión debido a que, según yo recuerdo, hace un par de años antes de la pandemia, no recuerdo si fue Bill Gates o Steve Jobs, que dio una conferencia acerca de este tema. O sea, él mismo indicó a la población en una de sus conferencias que qué pasaría, ¿no? En caso de una pandemia, o sea, en un caso pues muy extremo, ¿no? Que en ese entonces, no recuerdo si fue por 2014, 2015, pues como que a lo mejor se veía muy alejado, ¿no? Pero en parte sí creo que se inclina más por el rinoceronte blanco porque era algo que ya estaba a lo mejor de alguna manera previsto y muchos pues lo ignoramos, ¿no? Hasta el momento en que Chin llegó. Esa es mi opinión. Efectivamente, ya me ganaste mi punto, porque efectivamente quería mencionar, porque digo, normalmente esta discusión me encanta, ¿no? Porque por ahí unos dicen, no, es que en China fue un cisne negro porque ocurrió sin precedente alguno. Ah, bueno, pero desde una perspectiva más hacia este lado, en Occidente, fue un rinoceronte gris porque pues ya lo veíamos, pero no le hacíamos caso, pensamos que se iba a quedar en China, porque esto y el otro. Y ok, creo que viéndolo desde esa perspectiva, tienen razón, ¿no? No obstante, por ahí es importante entender que aquello que no vemos no significa que no exista, como lo menciona la referencia del cisne negro. Sí, adelante, perdóname. Ahí en ese aspecto, digamos, tomando en cuenta lo del cisne negro, ¿verdad? Queda el caso de que realmente no se sabe, ni han dicho bien oficialmente, ¿verdad? Que si fue o no fue la causa raíz del problema el que se consumió el murciélago, ¿no? O sea, es lo que se vendió, ¿eh? Pero igual, a todo enfoca que pudo haber salido realmente de un laboratorio por ahí, como un arma
¿verdad? Como una herramienta de control, ahora sí. Pero también ahí está el detalle también del rinoceronte, porque a nivel mundial, ¿cómo se llama? Lo que es a nivel mundial, los médicos, ¿verdad? De salud mundial, se me olvida el nombre, no lo dieron a conocer a tiempo, lo dejaron avanzar de tal modo que se volvió realmente una pandemia. Por eso que ahí entra el aspecto también lo del rinoceronte. Ok, Es mi justo, opinión, gracias. claro, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Sí, yo creo que puede haber ahí varias teorías, ¿no? Y de hecho, hasta yo les diría una tercera, la simple actividad humana, al nosotros expandernos y expandernos y expandernos territorialmente, también estamos llegando a, ¿cómo se llama? A territorio natural y salvaje. Hoy por hoy cada vez es más común ver avistamientos de osos donde no había. Ya hoy por hoy también es mucho más común ver incluso avistamientos de tiburones cada vez más frecuentes. Cuando antes no ocurría, ¿no? Porque nos estamos expandiendo, estamos sí cambiando el ecosistema, eso sí es un hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras por supuesto que hay virus que no se traspasan entre especies. Mientras más estemos conviviendo con esas especies, por supuesto que el virus tiene la capacidad de mutar, ¿no? Y entonces, por eso, por supuesto, el tema de la gripe aviar, la gripe porcina, este tema del COVID-19 que viene de un murciélago, o sea, sí puede llegar a tener cierta realidad que sí vino por la ingesta de un murciélago. Nuevamente, es otro tipo de teoría. Una cuarta teoría, simplemente el deshielo. El deshielo, el permafrost, puede tener una cantidad de bacterias, virus, lo que ustedes gusten, congeladas que lleven desde la prehistoria. Ahí les encargo, conforme más se deshielen los polos, que se vaya liberando, ¿no? O sea, puede haber muchas teorías donde sin duda, por donde lo veamos, al menos este caso de COVID-19, efectivamente, como mencionaron anteriormente, independientemente si es desde una perspectiva de Occidente o desde una de China, en realidad sí es un rinoceronte gris. ¿Por qué? Porque justamente Bill Gates en 2014-2015 ya nos venía anticipando de una siguiente gran pandemia, porque ya habíamos vivido la de 2008, ya habíamos vivido el Zika, ya habíamos vivido el ébola, y eso recientes. ¿Qué ha pasado anteriormente? Vaya, la plaga, ¿no? Varias enfermedades que ya han ocurrido y ya han hecho exactamente lo mismo, que por el simplemente hecho de ignorarlos como un rinoceronte gris nos van a seguir impactando. Y ahora, ¿qué es lo que sigue si no estamos poniendo atención? Puede ser otra gran pandemia por superbacterias inmunes a los antibióticos por hacer mal uso de ellos, por liberarlos al océano y entonces las bacterias empiezan a generar resistencia, ¿no? Entonces, ahora sí que el chiste es identificar qué es lo que puede llegar a ocurrir para que ese rinoceronte gris no nos termine embistiendo. Y por último, muchas gracias a los que tienen la manita levantada, no quisiera dejarlos por ahí, pero lo último que quiero compartirles, pues bueno, ¿cuál es el remedio ante un entorno vertiginoso? También Nassim Taleb, en otro libro, ya en 2012, nos habla de lo que es la antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? Es la cualidad de las cosas que se benefician o mejoran con el desorden, la irregularidad, la volatilidad, la poca estabilidad, el caos y el azar. Esto es, sin duda, muchas veces hemos escuchado que la mejor manera de combatir quizás algún riesgo es ser resiliente. Pero ojo, la resiliencia es ya te pegó, y ya te pegó, ya te tiró, y una vez que te tiró, ¿cómo levantamos? La antifragilidad habla. Salir de nuestra área de conformidad. ¿Perdón? Salir de nuestra área de confort. Correcto, sí, también. Justamente, entonces, la antifragilidad habla tal cual de aprovechar el desorden, de aprovechar esos riesgos para volvernos más fuertes. Y entonces, Nassim Taleb, justamente en este libro, que también se los recomiendo mucho, pues nos habla de 10 puntos importantes para aprovechar esta antifragilidad, donde el beneficio del desorden y el estrés, ¿no? Esto nos fortalece. Uno de los ejemplos de este primer punto, pues es el sistema inmunológico. Una vez que nos enfermamos, generamos anticuerpos. Y entonces podemos beneficiarnos de ello. Hablando sobre adaptabilidad y evolución, las empresas que innovan constantemente y se adaptan a tendencias en el mercado. La descentralización, estas redes de blockchain, donde la descentralización mejora la seguridad y resiliencia a fallos.
Por aquí vemos la 4, redundancia y diversificación, donde, por ejemplo, los sistemas financieros que diversifican inversiones para mitigar riesgos. En vez de meter todos los huevos en una canasta, invertir en una sola empresa, si quiebra ya nos quedamos sin inversión, entonces mejor invirtamos en varias empresas. Por parte de la opcionalidad, igualmente como ejemplo quizás, pues un inversor que diversifica esta cartera justo para mantener la flexibilidad de cambiar en cualquier momento, ¿no? Que también nos permita no tener inversiones a largo plazo. Si no sabes qué, hoy ya no me gustó, ya no me da opción, mejor saco e invierto en otro lado. Uso del error y del fracaso como ejemplo, quizás están empresas que fomentan una cultura de experimentación y aprendizaje de los errores, ¿no? También, por supuesto, la no linealidad, que se dan cuenta es parte de nuestro modelo FANI, donde las políticas de pequeñas intervenciones en los mercados financieros para evitar grandes colapsos. Por aquí está la exposición a pequeñas perturbaciones. Quizás hablemos de entrenamientos regulares de alta intensidad, por ejemplo, estos entrenamientos HIIT, ¿no? O el simple hecho del músculo. ¿Cómo podemos hacer que el músculo crezca? ¿Cómo podemos hacer que el músculo se haga más fuerte y crezca? Hay que romperlo, ¿no? Entonces, por eso se somete a ejercicios intensos. Punto 9 y penúltimo, riesgo asimétrico, ¿no? Inversiones en startups, donde el éxito de una empresa, pues puede compensar la pérdida de varias fallidas, ¿no? Hice 9 emprendimientos, los 9 fallaron y el 10º, ¡pum!, tuvo todo el éxito posible. Y también la construcción sobre lo orgánico, ¿no? Los ecosistemas naturales que se adaptan y evolucionan en respuesta a cambios ambientales. Así que prácticamente esto es la teoría de la evolución, ¿no? A todo cambio que podemos ir viviendo o experimentando, poder desarrollar esta capacidad de adaptarnos. Y entonces, para cerrar, y justamente haciendo referencia a la primera imagen del avioncito, si vuela con magia o no, solo tomen en cuenta lo que dijo Henry Ford. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, ¿no? Entonces, hay que aprovechar estos riesgos, hay que analizar el entorno y los riesgos, pero hay que aprovecharlos a nuestro favor, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. No sé, maestra Camila, si hay opción para preguntas. Muchas gracias, José Manuel, por esta charla magistral. La verdad ha sido muy interesante. Alguien en los comentarios mencionaba que ojalá pudiéramos tener más tiempo para ahondar en más detalles, para seguir aprendiendo de todo lo que nos compartiste en esta noche. Ahorita, bueno, tenemos 2 minutos, espacio para una pregunta. No sé si alguien quisiera compartir algo. A ver, de los que tienen la mano levantada, voy a tomar una participación. A ver, Miguel, si gustas tomar la palabra. O, bueno, Pablo, que todavía tienes la mano levantada, si gustas participar. Bueno, aquí lo que yo quisiera preguntar es si este tipo de casos se nos dan también por la negligencia y, bueno, hablando específicamente del caso del COVID, que en China yo creo que estuvieron mucho antes enterados, antes de que fuera un tema mundial, estuvieron enterados de ese virus y que al ver la tasa de mortalidad que tenía el virus y depreciarla, porque no era una tasa muy grande, hay virus que son mucho más mortíferos que el COVID, que hayan depreciado ese punto y por eso lo hayan ocultado hasta que el problema se hizo mucho más grande. ¿Cree que haya sido un punto de negligencia o a partir de que hayan depreciado esa pequeña tasa de mortalidad? Sí es posible, o sea, haciendo referencia o respondiendo más bien a que no haya sido a propósito que se extendiera y acabara con todos, no quiero tocar el tema desde esa perspectiva. Sí, por supuesto, negligencia, pero porque más considero que sí fue un tema de subestimamos el virus, ¿no? O sea, desde la perspectiva de que el virus sí fue totalmente natural y pues se fue haciendo como, ocurrió como ocurrió, creo que subestimamos al virus, ¿no? Porque efectivamente,
la tasa de mortalidad es muy pequeña. Pues, ¿qué pasó? Veíamos por ahí el rinoceronte gris, y no solamente nosotros, sino incluso mismo China, pues simplemente esto se descontroló, porque aquellos países que sí hicieron algo por mitigar este riesgo, hablemos, por ejemplo, de Australia o Nueva Zelanda, pues por allá. ¿Qué hicieron? Cerraron fronteras desde día 1 prácticamente, no dejaron salir a nadie, no dejaron entrar a nadie. ¿Cuántos casos de COVID presentaron? Casi ninguno, ¿no? Creo que lo mismo también lo hizo Corea del Norte, si no mal recuerdo. Pusieron sus reglas muy, muy claras y ¿sabes qué? Nadie entra, nadie sale, y pudieron salvar más vidas que los que las subestimamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quiero despedirme no sin antes reiterar mi agradecimiento al profesor José Manuel, igual a todos ustedes que se pudieron conectar. Gracias por su participación, por su tiempo, por su interés. De todas maneras, les reitero también la invitación a conectarse durante toda esta semana a las charlas y conferencias que hemos preparado con mucho cariño y mucho esmero para ustedes. De igual manera van a estar así muy interesantes, y las que no puedan ver quedan grabadas en el canal de YouTube de UCA. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en esta semana. Un abrazo, bonita noche. Gracias a todas y a todos. Excelente semana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Éxito a todos. Buenas noches. Gracias.